Hoy en La Balanza, hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, que además en este momento está como candidata en la lista nacional para las elecciones de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. Bienvenida, Tania, además reconocida periodista en nuestro país y a nivel internacional, y lleva además varias tareas y responsabilidades dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, muy importantes todas vinculadas al comando de campaña en este momento. O sea que estás a más no poder. Te agradezco Sí. habernos acompañado hoy, porque yo sé que tus tareas son todas de mucha responsabilidad. No, pero encantada de estar aquí contigo, Olga. ¿Y a quién te ves? Con los trabajadores y las trabajadoras que los veo activados y emocionados. Sí, bueno, y como ya arrancamos también la La Navidad, Navidad, sí, lo vi. estamos, a pesar del bloqueo, a pesar de la asfixia, tenemos muy en alta la frente y muy esperanzados en que vamos a seguir venciendo. Yo quisiera contigo, Tania, comenzar el análisis de lo que ha acontecido recientemente en la región, que empieza, los, los pueblos han retornado a determinar el destino de sus naciones. Tuvimos el caso de Bolivia recientemente y quiero mostrar un video de cómo el canciller Jorge Arreaza, junto a la embajadora Cris Ujú. y al embajador designado, retomaron junto al pueblo de Bolivia, incluso acompañándoles, nuestra sede diplomática, nuestra misión diplomática en Bolivia. Yo le pido al director que nos permita ese video porque además fue muy emocionante volver o sea, recuperar lo que es nuestro, lo que fue robado. Adelante, señor director. Aquí estamos, pues. Vamos. Bueno. ¿Dónde está el embajador? Sí, explíqueme, déjame grabar y explíqueme. ¡Limpiando imperialista! ¡América Latina! ¡Socialista! De la embajada de Bolivia. Este cuadro en compañía de Listo, Chávez, pues. Llegó la huipala a la embajada de la República. que me han dado para dar fuerza, lo quiero devolver, porque los regalos también hay que devolverlos. Definitivamente fue emocionante no solamente desmontar el golpe de Estado en Bolivia a través de una institucionalidad como es el voto, que no esperábamos que lo lograsen porque el sistema estaba preparado
para impedirlo. Al final creo que no pudieron impedir con otro fraude nuevo que ganara el pueblo de Bolivia en las urnas apoyando al candidato Luis Arce, hoy ya presidente, ya en toma de posesión del cargo, y ya Venezuela, que fue arrebatada, fue de sus activos en Bolivia y de su dignidad, porque lo más importante no son los activos, sino la dignidad diplomática de la República Bolivariana, porque se violó toda la Convención de Viena durante el golpe de Estado, agrediendo, aterrorizando a nuestros funcionarios diplomáticos, haciéndolos huir del país. Cuéntanos tu impresión de todo este retorno del pueblo, que no lo esperábamos, aunque lo soñábamos, pero era difícil creer que pudiera ser. Bueno, es que el pueblo nunca se ha ido, ¿no? La verdad es que desde el primer momento estuvo en las calles rechazando la barbaridad que cometieron, el golpe de Estado contra Evo Morales. Y yo creo que si algo resume todo ese sentimiento, uy, a mí me dejó impresionada el discurso del vicepresidente Choquehuanca el día de ayer, porque es volver a la esencia, no es volver al origen. Y él hablaba de una manera muy sentida del nuevo tiempo que están haciendo, que es un tiempo dedicado a lo colectivo, a lo solidario, al andar juntos, y además nos enseñó todas esas palabras indígenas que tienen ese significado profundo, ¿no? Que es el retorno a la armonía entre el hombre y la naturaleza, el hombre y la Pachamama. Y bueno, yo creo que todo eso confluye en este tiempo histórico que estamos viviendo. No puede torcerse la voluntad de los pueblos porque te dé la gana, porque tú tengas el poder, por la vía de las armas. No puede torcerse, no hay manera. O sea, hay ahorita una evolución, a mi manera de ver, una evolución política en la región que comenzó con este siglo XXI y con todos esos grandes hombres, principalmente el nuestro, ¿verdad? Sí. El comandante Chávez, y que, lo decía también Choquehuanca ayer, tiene que ver con el eterno retorno, que el comandante Chávez nos hablaba de eso en su último tiempo de la enfermedad, y él decía y decíamos que Bolívar, Bolivia se llama Bolivia por Bolívar. Yo me puse a leer cosas de Bolívar, una carta que él envía al Congreso, a los legisladores. a los legisladores, y él dice, ¿qué quiere decir Bolivia? Un amor infinito por la libertad, ¿no? Y cuando Bolívar está diciendo que él no se merece ese rango, todo esto, y les da unos lineamientos casi que pidiéndoles perdón porque no se cree merecedor De la referencia. de la referencia y de dirigir el destino de ese pueblo así, pero ya ahí Bolívar lo decía. Él dice ahí en esa carta, la soberanía es el principal valor que reside en el pueblo, como lo dice nuestra Constitución. Entonces, está como todo eso moviéndose en la región, en el continente, y todo lo que hemos aprendido en este comienzo de siglo, tanto los bolivianos como los chilenos, como los venezolanos, todo lo que hemos aprendido en ese volver a nuestra identidad, volver a nuestras raíces, en ese ejercicio colectivo de la democracia que tiene mucho que ver también con nuestras raíces, en esa que nosotros aquí le llamamos democracia participativa y protagónica, eso no se borra con un golpe de Estado. Aquí creyeron el 11 de abril que quitando a Chávez de Miraflores, o sea, que llegar a Miraflores y tomar el palacio era tomar el poder, y se equivocaron, porque el poder ya estaba desperdigado en todos nosotros y en todas nosotras. Entonces creo que eso es lo que está pasando. Hay una brisa bolivariana, diría el comandante Chávez, en el continente, y bueno, eso es lo que estamos... Indetenible, además. Indetenible. O sea, puede haber retrocesos, como ha habido retrocesos electorales, pero fíjate que los tiempos son muy cortos. Engañaron al pueblo argentino y se fueron por la vía electoral y ganó la derecha allá. Y en menos de 5 años ya se han dado cuenta del fraude, de la estafa que significaba volver atrás. Porque el problema es que es la lucha de los pueblos que ya conocen lo que es la emancipación en este tiempo, que han tenido latente ese deseo de libertad y de autodeterminación latente durante todos estos años, contra una élite que no piensa sino en retornar al pasado, igual que la élite de aquí. O sea, una élite que pretende restaurar el modelo neoliberal, lo dijo el comandante. Así es. No faltarán quienes traten de aprovechar coyunturas difíciles para persistir en el intento de restaurar el capitalismo. Tú me hiciste pensar, Tania, en algo muy importante, que es que además antes era muy fácil atacar lo electoral o cometer fraudes porque no se había construido una identidad colectiva.
pero ya en nuestros países retomamos nuestra identidad colectiva. O sea, ya más nunca el pueblo de Bolivia va a aceptar que lo dominen, ni siquiera a través de la vía institucional, haciendo un fraude como el que hicieron con el golpe de Estado y toda la simulación, igual que el pueblo venezolano no está aceptando toda la simulación que se hizo para despojarnos de los activos y además obligarnos a cambiar de gobierno para ceder a presiones extranjeras. O sea, qué importancia, aunque nos tenemos que ir a un corte, me están avisando los compañeros, qué importancia tiene el construir la identidad bolivariana, la identidad chavista, la identidad de Guaycaipuro, la identidad de toda nuestra historia republicana. Por eso te lo dejo para el segundo corte, para el segundo segmento, perdón, nos vamos a un corte con nuestra invitada especial de hoy, Tania Díaz, candidata por lista nacional a la Asamblea Nacional y vicepresidenta actualmente de la Asamblea Nacional Constituyente. Volvemos en la balanza con nuestra invitada especial de hoy, la profesora Tania Díaz. Profesora, porque además a mí ha sido carrera para mí estar aprendiendo de ella, y es vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, hoy candidata a la Asamblea Nacional por lista nacional del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Quiero invitar a todos los que nos ven y nos atienden por esta vía a participar el 6 de diciembre. Vamos rumbo a la victoria del 6 de diciembre. Digo victoria y no es una campaña por mi tendencia política. Es que todos y todas tenemos que recuperar la Asamblea Nacional. No solamente la revolución comprometida con recuperar la Asamblea Nacional, sino todo el pueblo patriota venezolano, porque la Asamblea estuvo en manos de un país extranjero durante 5 años. Nos arrebataron una de las instituciones. Así que 6 de a salir a votar. Y el domingo también, Olga. Este domingo hay un simulacro para ensayar, para familiarizarnos con el ejercicio del voto. Yo les recomiendo que vayan con su tapaboca además. El hecho de que haya flexibilización de cuarentena no significa que tú no te vas a cuidar si vas a andar por la calle, porque hemos hecho grandes avances. Yo estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho en Venezuela, del presidente Nicolás Maduro y de lo que hemos hecho todos. Personal médico, enfermeras, personal sanitario, personal de seguridad, bueno, todo el trabajo colectivo, personal de limpieza, aseo de la calle, ha sido gigantesco y somos hoy por hoy vanguardia y ejemplo en materia de la contención del COVID, pero no lo vamos a echar a perder, tenemos que dejarnos nuestro tapabocas. Sí deberíamos entender que si hubiésemos tenido un gobierno como el colombiano, como el peruano, como el ecuatoriano, como el estadounidense, tendríamos una situación grave en Venezuela. El problema que tienen, Colombia tiene 10.000 casos diarios. Hasta la semana pasada que chequeé, 10.000 casos diarios de coronavirus. Nosotros no estamos en esa situación, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos. Pero vamos a mantenernos. Así es. Entonces el domingo, disculpa, hay simulacro electoral. Hay que ir a ver muy importante cómo funcionan las máquinas, porque además yo pensé que no era posible mejorar el anterior sistema. Pero este es más sencillo todavía. Son solamente 2 pasos. Tú ubicas la tarjeta de tu partido y votar y listo. Ya saliste, va a ser mucho más rápido el proceso. Pero además es un momento de reencuentro que creo que nos hace falta. Y que podemos demostrar allí, porque lo hicimos en el anterior simulacro, me parece muy bien que lo repitan, que se puede hacer el proceso de votación con todas las medidas de seguridad. Sí. Porque la verdad es que son organizados y estrictos en todo el Plan República y el Consejo Nacional Electoral para impedir que tú violes las normas de seguridad. Tú vas, a cada paso te van desinfectando las manos. Por ejemplo, la cédula de identidad ya tú no se la entregas al responsable de la mesa, sino que lo pones en un portacédula, nadie toca tu cédula, nadie te toca. Antes de tocar la máquina te desinfectan y después también, o sea, te limpian. Es muy seguro. Y el pasado, bueno, fue una fiesta, porque tú te consigues con tus vecinos, electores de toda la vida. Yo me encontré con candidatos de la oposición y candidatas de la oposición, hablábamos allí, nos echamos bromas, nos hicimos fotos juntos, porque esta elección tiene esa particularidad, que tenemos oposición y
revolución, los que estamos participando, quienes estamos participando, Un mismo objetivo. un objetivo común. Bueno, dos. El primero es, bueno, ratificar la democracia, el diálogo nacional y que somos nosotros los venezolanos y las venezolanas las que vamos a decidir lo que va a pasar aquí por la vía electoral, democrática, constitucional y pacífica. Nadie quiere más lío. Y el otro objetivo es que no puede ser que una Asamblea Nacional se utilice para lo que se ha utilizado esta, para robarle a Venezuela Citgo, para robarle monómeros, para robar 31 toneladas de oro que era nuestro y se lo confiscaron en Reino Unido porque lo alcahuetearon así las autoridades de la Asamblea Nacional para perjudicar y agredir a la familia venezolana. No puede ser. Entonces los sectores de oposición que estamos participando, y yo estoy segura, Olga, que muchos sectores que van a votar de oposición también van a ir con ese objetivo de desplazar volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, a esa élite política Que no es política, que es criminal. económica. No, sí, y tiene, y Objetivos son los económicos. antiguos amos del Valle, pues, ¿Ah, sí? que quieren restaurar, que simplemente han estado 20 años trabajando por recuperar sus antiguos privilegios que eran significaban, era inversamente proporcional al bienestar colectivo. Entonces creo que vamos con esos dos objetivos, aunque en la Asamblea Nacional y ahorita en los debates, vamos a discutir sobre modelos, vamos a discutir sobre propósitos, porque no es el mismo proyecto el que llevo yo al que lleva Claudio Fermín, por ejemplo. Va a haber debate político, pero que ese debate sea dentro de la Asamblea Pero Nacional. ojalá esa oposición democrática que quiere participar, está en el diálogo, entienda el tema de la identidad nacional, lo que te iba a preguntar, que dejé en el aire el segmento anterior, que es tan importante. O sea, tenemos, independientemente de las formas, tenemos un objetivo histórico, que es el sueño de Bolívar. Todos somos hijos de Bolívar, ellos también. O sea, ¿cómo plantearse el tema de la identidad para que más nunca vuelva a haber un grupo criminal como esta extrema derecha, representada por Leopoldo López, por otros operadores como Guaidó, que intentaron desestabilizar el país e incluso llevarnos a una guerra civil? O sea, la oposición democrática, ¿crees que estará dispuesta a entender que somos un proyecto histórico, que no es un tema solamente del chavismo, sino de toda la nación, hacer la república, la cosa común, el espacio de todos, lo colectivo? Bueno, yo creo que le estamos exigiendo, no es pidiendo ya a estas alturas, que asuman una posición valiente, ¿no? Yo se los he preguntado a quienes son candidatos y candidatas como yo. Bueno, es que usted está dispuesto a que cuando llegue a la Asamblea Nacional va a tomar una posición firme antiimperialista, por ejemplo. Porque si no es una posición si histórica, no es una además. posición antiimperialista, pues entonces vas a avalar lo que avaló Guaidó y todos los otros. Y muchos candidatos de esos callaron. O callaron bastante. Hay algunos dicen, yo sí lo dije. Bueno, lo dijeron muy bajito que no lo escuchamos. Pero hay que condenar esas acciones de entrada. O sea, hay que definirse. En este tiempo, quien vaya a la Asamblea Nacional tiene que definirse por no por el debate que vayamos a hacer sobre una ley, sobre un acto de Contraloría que nos corresponde, que eso lo vamos a dar y van a ser debates duros y sabrosos. No es eso. Es definirse sobre el objetivo superior, sobre la preservación de la soberanía y de la integridad de la República, Olga. Porque cuando tú ves el contrato que firmó Guaidó, que creo que fue ya el corolario de la definición de algunos sectores de oposición. Tú te das cuenta que el propósito de esa extrema derecha, de esas élites que están detrás de Guaidó, porque Guaidó solamente es el pelele, pues es el muñequito de ventríloco. El propósito de eso es desintegrar esto que nosotros conocemos como Venezuela. Robarle su identidad, por eso es que el tema de la identidad es importante, robarle sus activos, y hasta lo dijo una vez María Machado, dividir a Venezuela en 3 toletes, y simplemente ellos se quedan con la parte que tiene más riqueza, exacto, que tiene más riqueza, la riqueza petrolera y la riqueza del arco minero, y saquean esa riqueza sin que el venezolano perciba nada. Es simplemente la destrucción del Estado-Nación venezolano, es lo que estaban buscando. Nosotros lo decíamos muchas veces, y pensaban muchos que era un tema de polarización política, como la llaman, o de diferencias partidistas, pero cuando Guaidó firma el contrato y no desmiente que lo firmó,
cuando la otra parte, Goodrow, que ahora por cierto lo está demandando por incumplimiento de ese contrato en Estados Unidos, tampoco lo desmiente y sale y avala y dice, sí, lo firmamos entre los dos. Un contrato que preveía sembrar de minas unipersonales nuestras costas. O sea, una mina unipersonal es un explosivo que se entierran y que tú lo pisas y vuelas en Y pedazos. puede quedar activo 10, 20 años. 10, sin 20 problema. años, eso lo prevé el contrato que sustituía a la Fuerza Armada por un ejército mercenario que además tenía impunidad para entrar y salir de Venezuela sin siquiera tener un documento de identidad. O sea, una cosa horrible. Cuando se dieron cuenta de eso, de que se trataba de entregar este territorio, ni siquiera a un tutelaje de otro país, sino entregarlo para que lo destruyeran. Porque nosotros tenemos una inmensa riqueza, que es la inmensa riqueza petrolera, 300.000 millones de barriles en la faja petrolífera. Somos la segunda riqueza de oro del planeta, la quinta riqueza la quinta reserva de gas del planeta. Tenemos agua y tierras cultivables, tenemos diamante, torio, ¿cómo se llama? Coltán, hierro, aluminio. Pero tenemos, Patriota. pero Eso tenemos, vale. pero tenemos, esa es la principal riqueza, es lo que te iba a decir. El comandante Chávez, cuando se sentó, como él planificaba todo a 20 años, y dijo, bueno, yo tengo una juventud aquí, yo tengo un bono demográfico, yo voy a tener 3 décadas de juventud aquí, de ese capital humano de juventud, yo lo voy a formar. Y empezó Simoncitos, Canaimitas, escuelas bolivarianas, liceos bolivarianos, Misión Sucre, Misión Rivas, todo lo que hizo Misión Robinson, y formó ese es el principal capital. Y ese también nos los atacaron, porque a ese lo hicieron huir. Migraron. Lo hicieron huir de aquí con una operación de guerra psicológica gigantesca. Entonces, por eso la próxima Asamblea Nacional tiene que ser firme allí. O sea, nosotros vamos a ir para eso, para dejar claro, mira, lo que nosotros vamos a legislar aquí es para proteger a este territorio, porque yo sí quiero a mi Venezuela, a mi República Bolivariana de Venezuela, no se llama de otra manera. Estos llegaron a quitarle el apellido de bolivariana y por eso el cuadro de Bolívar lo quitan de todos lados, le tienen miedo a la esencia que significa el ser bolivariano, porque ser bolivariano son raíces nacionalistas, es una manera de entender, bueno, es la doctrina. Es antiimperialista. Es la doctrina, es antiimperialista, es republicana, tiene el tema de la democracia, y de la democracia de los ejércitos populares. En fin, de la integración regional, o sea, les da terror, es una amenaza inusual y extraordinaria para esas élites, ¿verdad? Entonces le tienen miedo a los bolivarianos, pero nosotros sí vamos a ratificar, a defender nuestro proyecto. Vamos con un objetivo común, sí. Vamos en buena lid, sí. El que gane, gane. Pero una vez que estemos allá adentro, vamos a dar debates duros para defender la posición. Por eso es que tenemos que tener la mayoría, la fuerza bolivariana. Es así. Entonces nosotros invitamos el 6D rumbo a la victoria del gran polo patriótico Simón Bolívar. Tenemos que dar grandes batallas, porque ahora es que vienen grandes batallas. Pero sobre ese tema vamos a hablar en el próximo segmento con nuestra invitada especial, Tania Díaz, porque además, digamos, que están sucediendo cosas en Estados Unidos que llaman la atención, porque al compararlos con Venezuela te das cuenta que el imperio es decadente. O sea, no solamente por la actuación arrogante contra los otros países interviniendo en su soberanía, sino por la arrogancia de creer que son mejores que nosotros y en lo cotidiano demuestran que no es así. Nos vamos a un corte y seguimos el segmento que viene conversando con nuestra invitada especial de hoy. Continuamos a la balanza con nuestra invitada de hoy, la candidata por lista nacional a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Tania Díaz, vicepresidenta además de la Asamblea Nacional Constituyente y un sinnúmero de responsabilidades y trayectorias en no solamente partidistas, sino también en el área de la comunicación. Gracias, Tania, nuevamente por acompañarnos. Estamos hablando de los acontecimientos recientes. Hay nos han perseguido en muchos temas, porque somos objetivo militar de Estados Unidos, de las corporaciones que dominan la política exterior norteamericana. Pero esta reciente semana
hubo elecciones presidenciales y de alguna manera el mundo entero ahora se está dando cuenta de cómo es el sistema electoral norteamericano que ya nosotros sabíamos. Esos que nos piden a nosotros transparencia, eficacia, eficiencia de los procesos, que nos pide democracia directa, que nos piden proporcionalidad, cuando todo eso hace rato que existe en Venezuela y en otros países de América Latina con sus debilidades. Pero nosotros hace rato hemos avanzado y Venezuela muchísimo más porque somos la vanguardia electoral de todo el continente. Pero ellos que dirigen la OEA resulta que no cumplen con ninguna de las matrices mínimas para que un sistema electoral sea estable y tenga unas elecciones que garanticen que el pueblo decida. Háblanos un poco de esto que hemos visto esta semana en Estados Unidos. Bueno, qué pena con ese señor, ¿no? Realmente. O sea, ya la elección de Donald Trump fue bastante cuestionada, ¿no? Ya la pasada, pues que fue hace 4 años, ¿no? Ajá. Fue bastante cuestionada por aquel tema de la Big Data, por la manipulación psicológica que hicieron de la población. Se puso en cuestionamiento ya el sistema, pero digamos que la propaganda, porque los medios que hoy se voltean y le dan la espalda, en aquel momento algunos lo apoyaban y algunos sectores económicos, bueno, eso quedó oculto, quedó escondido, ¿no? Mucho ruido mediático allá, pero nada, pero ya ahí hubo un cuestionamiento porque además la candidata que se supone que perdió, en realidad sacó muchos más votos que Donald Trump por el tema del sistema electoral. Pero ahorita es el colmo. O sea, ahorita es el colmo de la inestabilidad y la inseguridad. Hay que entender la psicología también de Donald Trump, ¿no? Yo creo que él es un personaje puesto allí por el verdadero gobierno, que son las corporaciones, para destruir institucionalidad, para destruir sistemas. Creo que ese fue su rol, ¿no? Fíjate que él la emprendió contra Naciones Unidas, por ejemplo. La emprendió contra las mismas normas del capitalismo formal, en el sentido de estar aplicando sanciones económicas a todas las empresas que le hacían competencias, estar persiguiendo empresas, persiguiendo gobiernos, esta política del garrote contra todo. Creo que fue el rol que le correspondió jugar a Donald Trump. Y entonces llega a las elecciones y que un presidente sea quien cante fraude, o sea, la opción, quien tiene el gobierno canta fraude, que un presidente que no se sepa, sino hasta dentro de días, cuál va a ser ¿cómo se llama? El 3 de El noviembre resultado fue oficial. la elección de los colegios electorales. Mm. Esperamos, porque eso se estima de esa manera, que el 14-15 de diciembre haya resultados del colegio electoral que se reunirá ese día a definir. Es importante, Tania, que expliquemos cómo es eso de sistemas electorales y por qué decimos que en Estados Unidos no hay una democracia directa como en Venezuela y nos vienen a cuestionar nuestras democracias directas, incluso cuestionar a Cuba, que tiene un sistema electoral de votación donde quien tiene que cuidar las urnas electorales son los niños. Son los niños de los colegios. Son los niños que están aprendiendo a ser ciudadanos de una república, de algo común, de la patria. En cambio allá, Donald Trump tuvo que azuzar a grupos armados, a grupos con R-15 y con armas de guerra, que informalmente están organizados para amenazar a los votantes en Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo fue esa... Es que es la contraparte. Mira, tú me preguntabas al comienzo qué está pasando en la región latinoamericana, que hay como un resurgimiento de los pueblos, pues, ¿no? De la voz de los pueblos. Es la contraparte de lo que está pasando en Estados Unidos. Desde hace rato ese sistema está en seria crisis. Hay una amiga que seguramente me va a escribir y me dice, Tania, no estoy de acuerdo contigo. Ella me escribe mucho, un abrazo para Teresa Terán. Siempre me escribe eso, pero no hay que olvidar que hace casi una década ya el gobierno de Barack Obama entró en default, esa economía entró en default 2 veces, que empezó la crisis por la burbuja inmobiliaria. O sea, ellos tienen una seria crisis económica, tienen una seria crisis moral también. Y tienen una crisis política desde hace rato, el presidente Maduro lo dijo muy claramente,
porque hay algo que está diciendo, que está pidiendo el pueblo norteamericano que sus gobernantes no les están cumpliendo, que de alguna manera se vio en esta elección. Y en evidencia, así en blanco y negro, fue con el tratamiento de la pandemia. Es decir, esa es la demostración, cuando hay un gobierno que no puede garantizar la vida de sus ciudadanos, No hay democracia. siendo una potencia mundial, el ciudadano norteamericano no tenía tapabocas, ni tenía alcohol, y siendo la potencia militar más grande del planeta, no le podían suministrar eso a su población. Cuando hoy en día no tiene atención gratuita, inmediata y de calidad como tenemos nosotros aquí, quien se contagia de COVID se muere de mengua, entonces allí se ve que hay un sistema que está en crisis. Y eso se demuestra en las elecciones. O sea, a mí no me sorprende lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Lo que pasa es que es más evidente y que que da como vergüenza ajena lo que está ocurriendo allí. Y da como vergüenza ajena además, toda la cohorte, ¿verdad?, de aduladores que tenía, incluidos los que viven aquí, que al minuto se le voltearon y le dieron la espalda, ¿no? Y da como vergüenza ajena el rol de la OEA, que cuestionando las elecciones en Bolivia, queriendo meterse en todas las elecciones de nuestra región, no tienen palabras ahora para decir nada con relación a Estados Unidos. O sea, esa es una sociedad en decadencia, que como tiene a Hollywood, que es su aparato de propaganda, y con eso lavan todo lo que ocurre, le hacen creer al mundo que esa es la sociedad norteamericana. Y así diseñan también el pensamiento nuestro. Y sí, influyen en el pensamiento occidental, como los llaman ellos. Bueno, eso se queda solapado, pero eso está también, eso es una ebullición allá adentro. Después del asesinato de George Boyle, Sí. Ajá, El afrodescendiente. después de eso, no hay manera de que esa indignación y ese temor, mira, yo tengo conocidos allá, diputados también, y el terror que estaban viviendo previo a las elecciones por las bandas armadas, ¿verdad? Las bandas paramilitares que tenía Trump en la calle deliberadamente porque distribuyeron armas, ¿sabes? Le entregaron armas a esos grupos supremacistas y racistas. Esos son los mismos grupos, perdona que te interrumpa, Tania, los mismos grupos que contrata Silvercorp adentro. O sea, son las mismas compañías de seguridad privada militar. Exacto, los mismos esos son mercenarios. Se llamarán contratistas, pero son mercenarios, ¿verdad? Bueno, que salieron a las calles a amedrentar a los votantes, ¿no? Para que la gente se inhibiera. Entonces, en ese estado de terror no puede vivir ninguna sociedad. O sea, algo va a pasar allí adentro, algo comenzó a pasar allá adentro y apenas el establishment, es decir, el gobierno está enterándose de que tiene que ponerse a tono. O sea, tiene un gran desafío Biden y la vicepresidenta de Fórmula, la señora Harris, porque ellos tienen un pasado bastante cuestionado también, o sea, un pasado bastante belicista. Así es. Y también se han puesto en oportunidades de espalda a los grupos minoritarios, a los grupos excluidos, pero creo que ahora no lo van a poder hacer. El tema, cuando los pueblos asumen su rol histórico, como pasó en Bolivia, como pasó en Argentina, como está pasando en Chile, ¿verdad? Y como va a pasar en el resto, cuando asumen su rol histórico no hay manera de que se detenga. Entonces creo que ahí comenzó una transformación que vamos a ver ahora. Donald Trump, bueno, pasará a la historia como lo que es el único presidente de los últimos tiempos que no fue reelecto en Estados Unidos. Así es. Pero interesante es lo que tú dices, Tania, la reflexión tuya es, bueno, van a haber transformaciones porque esa sociedad necesita transformarse, ya no puede más. Ya han habido con la pandemia, con la situación de la experiencia supremacista que está instalada en los cuerpos de seguridad norteamericanos, ya tuvimos la experiencia de la gente en las calles pidiendo que el sistema cambie, pero el sistema institucional de Estados Unidos no va a permitir cambios. Es decir, allí hay elecciones, pero el sistema no cambia, entonces no hay democracia. Sí. En Estados Unidos no hay democracia porque lo que exige el pueblo para el pueblo no puede cumplirse. No, y además tiende también, porque claro, se reinventan, ¿no? No podemos decir que el hecho de que diga que es un sistema en decadencia no quiere decir que va a caer. Claro. Ellos están reinventando formas de dominación. Y ahí es donde mi amiga Teramen vivía los
lo descrito, ¿no? El tema de la pandemia, de la supremacía de la tecnología para comunicarnos, o sea, hay muchas cosas que están dando vueltas en las cuales tenemos nosotros también que ponernos a la ofensiva, que ponernos a reflexionar y a organizarnos de manera como lo estamos haciendo, pues, para contener una ofensiva que puede ser muy agresiva, porque cuando está un sistema, cuando está un imperio en esta situación se pone muy agresivo, por eso no hay que bajar la guardia. Y lo más importante para nosotros aquí, pues ahora, olvidando ya los problemas que tiene la sociedad norteamericana, ¿no? Y también hay un liderazgo nuevo, emergente allí, que tendrá una voz y tendrá algo que decir, que no lo metimos en el análisis, ¿no? Pero ha venido tomando posición un liderazgo, otra generación de liderazgo que tiene otra visión. Nadie pregunta qué dicen los jóvenes en Estados Unidos. Así es. Y allí hay un interesante caldo de cultivo para lo que va a pasar en los próximos años. Hay un semillero dispuesto a reivindicar todo, Sí. no solamente, digamos que los derechos identitarios de la comunidad afrodescendiente, de las comunidades musulmanas que están allí, de las comunidades latinas, sino a crear un nuevo modelo de relacionamiento, porque el que tienen es asfixiante. Y Trump es el ejemplo del extremo, o sea, de hasta dónde llegó. Creo que él de alguna manera tocó fondo en algunos aspectos, que hizo un sacudón allí en la conciencia. Muchas cosas van a pasar en esa sociedad y nosotros... Pero lo cierto es que lo que sucede allá nos impacta absolutamente aquí, Claro. porque bueno, somos objetivo militar de ellos. Nos vamos a un corte con nuestra invitada Tania Díaz, candidata a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, y vamos rumbo a la victoria del 6 de diciembre. Así que nos vemos en el próximo segmento para seguir analizando esta vez el sistema electoral venezolano. Estamos en la balanza, ven, vamos juntos, es la consigna para estas elecciones, todos juntos a recuperar la Asamblea Nacional con candidatos y candidatas patriotas revolucionarios que además tienen conciencia de la importancia de rescatar la Asamblea que fue secuestrada temporalmente por intereses extranjeros. Tania, estábamos conversando con nuestra invitada de hoy, repito, para los que se conectan ahora, es Tania Díaz, candidata a la Asamblea Nacional, vicepresidenta de la ANC, querida hermana mía en lo particular, de todo el canal, y gran comunicadora, muy conocida nuestra querida Tania. Estábamos hablando del sistema electoral. Ya tú hiciste un análisis de la situación decadente de Estados Unidos a lo interno. Y ahora nosotros estamos en una carrera electoral, estamos en medio de la campaña, nos quedan, creo que son 20 días, ¿no? Hasta el 3 de diciembre tenemos campaña electoral, luego viene el silencio electoral hasta el día 6, que saldremos todos a votar por los candidatos de la patria. Y mientras tanto, bueno, vamos a seguir explicando las ventajas y bondades del sistema electoral, porque esta derecha fascista internacional se ha encargado de desmeritar nuestro sistema electoral para, digamos que, llamar a la abstención, evitar que se confíe en la fortaleza del sistema electoral venezolano, que basta solo analizar algunos de los principios que rigen el sistema electoral venezolano con cualquier principio que rige en el continente, y nosotros estamos a la vanguardia llevando una morena. Bueno, yo no sé qué va a decir ahorita la derecha, esa derecha extrema, porque tienen dos desventajas. Primero, en la última elección parlamentaria, o sea, ellos ganaron con este sistema electoral. Aquí hemos cambiado las máquinas y hemos modificado alguna normativa, pero es el mismo sistema. Y segundo, después del desastre de Estados Unidos, que no se sabe quién ganó todavía, que, bueno, sí se sabe, pero que oficialmente se va a decir es en diciembre, que el propio presidente está cantando fraude, que amenazaron a la gente, o sea, todo el desastre que ha pasado allí, y ese es el referente de esa derecha extrema. No sé qué van a decir, creo que tienen muy poco que decir ahora. Lo que sí es importante, Olga, es que nosotros, dada
condición de todo lo que hemos hablado antes, ¿no? De por qué agreden a Venezuela y cuál es el propósito que quieren contra Venezuela. Es que nosotros el 6 de diciembre tenemos que demostrarle al mundo que no vamos a permitir ningún escenario bélico, ningún escenario de confrontación, ni de desestabilización, ni de dominación por fuerza extranjera en nuestro territorio. Y la mejor manera, la manera más clara, más contundente, más definitiva que lo podemos hacer es si le metemos un tsunami de votos el 6 de diciembre. Así es. Si sale una oleada gigantesca, como vamos a salir, porque yo confío mucho en el pueblo venezolano todo. Mira, en la pandemia, si teníamos duda en la pandemia, se demostró. Chavistas y no chavistas. No, y sabes que mucho adulto mayor, Blancos, impresionante. negros, pueblos indígenas, abuelitos, los sectores de las clases medias, los sectores populares, todo el mundo colaboró porque esos somos nosotros los venezolanos. Yo confío mucho en el pueblo venezolano, yo sé que el pueblo venezolano va a ir el 6 de diciembre a votar para dar ese mensaje. Primero porque tenemos orgullo de que somos venezolanos y venezolanas, orgullo de nuestra nacionalidad y de nuestra identidad. Y con ese orgullo vamos a ir a decir, mira, aquí estamos nosotros, aquí está Tania Díaz, aquí está Olga Álvarez, aquí está mi voto, y yo te estoy diciendo a ti, candidato, candidata, te estoy diciendo a ti, pueblo venezolano, pero también le estoy diciendo a cualquier interés extranjero que nosotros estamos defendiendo primero nuestro derecho a la paz, después el derecho de las generaciones futuras a tener el país que nosotras y nosotros vamos a diseñar para ellos. Porque ¿para quién trabajamos nosotros? Para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, y tenemos que tener el mejor propósito para eso. Así es. Entonces le estamos garantizando con ese voto al futuro, mira, vamos a hacer, aquí no va a haber una guerra, no la vamos a permitir, ni los de allá ni los de acá. Vamos a definir las cosas por la vía que es, por la vía de la Constitución y por la vía del voto. Y entonces, y además decirle a cualquier interés extranjero que no va a haber otro Guaidó aquí. Así es. Que nosotros vamos a ir a esa Asamblea Nacional para blindar a este país de esos ataques, para que no pueda ninguna potencia venir a tomar por asalto los barcos que traen insumos para que nosotros produzcamos gasolina aquí en Venezuela, por ejemplo, o la gasolina que ya nosotros pagamos venderla y subastarla en Texas como lo están haciendo ahora. O sea que ya basta de abusos contra nuestro país, porque es el que nosotros queremos y el que amamos. Se presentó la pandemia, Olga, y después de toda la operación psicológica, después de toda la migración forzada, ¿qué ocurrió con los venezolanos y venezolanas? Retornar. ¿A dónde quería estar? ¿A dónde queremos estar todos y todas? Aquí. Este es el mejor país, este es el mejor clima del mundo, es el mejor carácter de la identidad región. que tenemos de la región. Aquí caben todas las religiones, todas las razas. Este es el mejor país del mundo. Nadie quiere irse de aquí y no se lo queremos entregar a nadie. Así es. Es nuestro, además lo hemos construido. Nosotros tenemos 20 años, nosotros los revolucionarios, 20 años agarrando la riqueza petrolera y convirtiéndolas en canaimitas, convirtiéndolas en Misión Robinson, convirtiéndolas en centros de Fíjate, salud, convirtiéndolas en educación. Una cosa que... Nadie nos puede quitar eso, nadie nos quita lo bailado. ¿Sabes qué me decía un compañero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos días? Un saludo a los compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que además hace un trabajo extraordinario junto al pueblo, en esa unión perfecta cívico-militar, pero me decía algo, en este momento de pandemia es cuando se ve lo importante que era el sistema prioritario de salud con los CDI. ¿Sabes cuánto ha ayudado a poder mitigar los problemas de la pandemia teniendo un sistema primario de salud en cada comunidad? O sea, eso no lo teníamos antes de la revolución, antes de Chávez eso no existía. Y en otros países no lo hay, No, aquí mira, yo te voy a decir primero, y el carnet de la patria. por ejemplo. Que fue una genialidad del presidente Maduro. Así es. ¿Y para qué se usó el carnet de la patria? Una encuesta inmediata. Para Y una manera de determinar comunicación inmediata. O sea, es una encuesta. Geodeterminar dónde estaban los ¿Dónde focos. estaba? Es una encuesta. Es un sistema para detectar, pero también es un sistema para brindar ayuda también en lo inmediato. ¿Me explico? Las brigadas de salud que se organizaron allí, el trabajo de las cocineras de la patria, el trabajo del personal de enfermería, eso es una cosa demasiado hermosa. Y eso es lo que somos Y nosotros. las brigadas cubanas que también llegaron a acompañarnos, Claro, más el que apoyo también, de Irán, el claro. apoyo de Rusia, el apoyo de Sí. China, que aquí lo vimos, o sea, Venezuela salía Mira, otro con la ejemplo solidaridad. es el sabotaje del sistema eléctrico. Fue marzo de 2019.
¿Qué pretendían con eso? Nosotros vimos las declaraciones de Mike Pence, o sea, el tweet que puso, diciendo, bueno, no hay electricidad, se acabó Maduro. Porque ellos, el propósito de esta oposición extrema, subordinada, o sea, el propósito de Estados Unidos. Sí, porque esos Que esa son operadores de la política exterior de las corporaciones. Exacto. El propósito de ese imperio, de la corporatocracia mundial, es crear un caos aquí. Por eso aplican sanciones, boicotean la economía, atacan a la moneda para que todo el estado de bienestar que nosotros logramos en revolución se viese afectado como lo afectaron hasta ahora, ¿verdad? Bueno, cuando no pudieron, porque entonces nosotros hicimos los CLAP, nosotros comenzamos a sembrar, nosotros nos reinventamos también y lo hacemos en colectivo. Como no pudieron, entonces le lanzan un ataque al sistema eléctrico nacional. ¿Para qué? Ellos creían que nosotros íbamos a salir a asaltar la casa del vecino para quitarle el agua, o la casa del otro para quitarle la comida, que nos íbamos a convertir en ese Eso que ellos esquema de pensamiento que es el que ellos pretenden imponerle incluso a su propia población. Pero Venezuela no es así. Ellos no lo pueden entender, porque no saben nada de amor, no saben nada de solidaridad ni nada de esto. Esas corporaciones, yo no estoy hablando del pueblo norteamericano que tendrá su voz. Entonces, y no ocurrió, por eso es que digo, no va a ocurrir aquí una guerra. Hermanos y hermanas, vamos a votar, todos y todas. Vamos a votar, que es la mejor manera de demostrar que nosotros podemos, queremos y vamos a mantener a Venezuela íntegra como una sola república, como nuestro hogar, como nuestra casa, unida y en paz. Así es. Eso es. Yo estabas comentando algo importante que yo quería rescatar, Tania. Tú estabas hablando no solamente de los cambios que hay, o sea, hay momentos históricos que no han sido simples elecciones. Por ejemplo, el revocatorio, que en cualquier parte del mundo pudiera ser un proceso común y silvestre, para el pueblo, para nosotros se convirtió en un mensaje del mundo. Yo recuerdo cuando el comandante Chávez iba a votar, que la gente se acercaba al sitio de votación y lo que gritaba a los observadores que estaban allí presentes era: por favor, díganle al mundo que nosotros amamos a Chávez. Que le digan la verdad. Eso fue un momento, no fue una votación cualquier revocatorio, fue un grito, fue un clamor popular. Estamos hablando, por ejemplo, en la elección del presidente Nicolás Maduro, luego de la muerte del comandante, también era un clamor popular, a pesar de los ataques que hizo la mediática contra el presidente Nicolás Maduro, que hay que ver lo que ha significado el presidente Nicolás Maduro en medio de esta guerra multiforme, lo que ha representado en calidad como en contra de esa descalificación. Tampoco era una elección convencional. La Asamblea Constituyente tampoco fue una elección convencional, no era solo por transformar el Estado y cambiar la Constitución, era para garantizar la paz. Y o sea, se fue hizo extraordinario, o sea, fue más allá de esa elección. Esta también. Nos quedan 2 minutos, me estaba diciendo nuestro director. El mensaje tuyo en esta elección extraordinaria, no es cualquier elección parlamentaria. Bueno, tú mencionaste la constituyente. Cuando el presidente Maduro convocó a la constituyente, que fue un Día del Trabajador, 2017, estaba venezolanos en las calles creyendo que tenían el derecho de agarrar a otro, asaltarlo, agredirlo, matarlo y quemarlo vivo. O sea, llegamos a ese extremo, que no se nos olvide, que llegamos a ese extremo que es el principio de una guerra aquí y en cualquier país petrolero que le han sembrado guerras iguales, Libia, Siria, Irán, etcétera, Irak, etcétera. Esta elección tiene el mismo propósito, porque fuimos a la constituyente. Se demostró la voluntad del pueblo de participar por la paz y se acabaron las guarimbas. No pudieron sembrar nuevamente de violencia terrorista en las calles, no lo pudieron hacer. Esta elección tiene que marcar el inicio de una nueva etapa política. Nosotros esperamos, sinceramente, que no haya más traiciones del lado de los sectores opositores, que quienes vayan a la elección ahora, vayan a la elección con el propósito genuino, real, de construir un país para todas y para todos. Eso no es fácil porque hay muchos dólares rodando, hay mucha compra de todo, ¿verdad? Muchas ofertas de todo tipo. Pero nosotros esperamos que surja una nueva oposición con tal fuerza que devuelva
devuelva al honor. país, no, la política, que esa extrema derecha nos ha secuestrado durante 20 años, porque quien dio el golpe de Chávez fue el mismo Leopoldo López y el otro son los mismos ejecutores, ¿verdad? Que volvamos a la política, pero después, en este minuto que me queda, hay que hablar de futuro, ¿no? Hay que hablar de futuro. Nosotros hicimos una encuesta. El pueblo dijo de qué quiere las leyes, que es una cosa que también me sorprendió. Cuando tú ves cuáles son las leyes que el pueblo Las pide, 11 leyes, 12 claro, que el pueblo pide hacia dónde están orientados, Olga, hacia la familia, hacia el diálogo, hacia el trabajo colectivo, hacia la construcción de futuro, hacia la armonía en la República. Bueno, y en eso tenemos que trabajar. Por un lado, blindándola de toda esa agresión, porque no vamos a dejar de ser ese repositorio de inmensas riquezas estratégicas que apetecen las grandes corporaciones del mundo, no lo vamos a dejar de ser. Tenemos que defendernos y blindarnos. Y por eso es que el proyecto bolivariano, el que nosotros defendemos, se distancia del otro. Podemos estar de acuerdo en hacer leyes para la protección de la familia, pero en esto nosotros vamos a la Asamblea Nacional a defender. Tener una ley que protege a la familia mientras hay un bloqueo. Claro, para poder defender el salario, los servicios públicos, la atención, la educación universitaria, todo lo que nosotros hemos construido en colectivo, pasito a pasito, suave, suavecito. Nadie nos puede decir que no lo hicimos. Para poder defenderlo tenemos que blindar a la República de esa agresión. Y la oposición tendrá que sumarse, creo yo, porque si no, no le puede garantizar a Venezuela el futuro que Venezuela se merece. Yo creo que hay voces allí con la disposición de hacerlo. Hay que ver cómo se comportan a la hora de la chiquita, pero lo cierto es que nosotros aspiramos a llegar a la Asamblea Nacional. Esperamos que ustedes voten por la opción de la revolución, que además hemos sido la opción que no se ha ido del país. La opción que ha estado al lado en las buenas y en las malas. Que nos ha protegido del COVID. Que hemos estado ahí al lado, con todas las deficiencias que podamos tener, pero la hermandad, el sentido de ser venezolanos todos, es lo que nos mantiene unidos. Entonces, es la opción que va a la Asamblea Nacional y que espera contar con el voto de ustedes. ¿Y este domingo? Al simulacro. Nos vamos entonces, tenemos como invitada, gracias Tania por acompañarnos, además una invitada de muchísima calidad humana, calidad política, extraordinaria y ejemplar, hermana nuestra, y además que le robamos un tiempito de su agenda que es bien complicada para compartir con ustedes. Recuerden que el 6 de diciembre vamos a tener una gran victoria, preparémonos para ello y este domingo vayamos al simulacro para practicar el voto que vamos a dar el 6 de diciembre para decirle al mundo no más bloqueo, no más tutelaje de intereses perversos extranjeros. Ya le puedo enviar un saludo al candidato Winston, ¿verdad? Claro. Que fue el promotor de este canal y un abrazo, anda por allí en el estado Miranda. Ahí lo Winston entrevistamos, trabajando. fue el primer candidato entrevistado. Sí. Un saludo.